Léelo o laméntalo. Por el padre Paul O'Sullivan. Índice. Aprobación de Su Eminencia el Cardenal Patriarca de Lisboa. Prólogo. Capítulo 1. ¿Qué es el purgatorio? Capítulo 2. ¿Puede ser todo esto cierto? Capítulo 3. ¿Cuánto tiempo permanecen las almas en el purgatorio? Capítulo 4. ¿Por qué rezar por las benditas almas del purgatorio? Capítulo 5. ¿Cómo podemos ayudar a las benditas almas del purgatorio? Capítulo 6. Lo que hacen las benditas almas por los que las ayudan. Aprobación de Su Eminencia el Cardenal Patriarca de Lisboa. Palacio Cardenalicio, Lisboa, 4 de marzo de 1936. Aprobamos y recomendamos de todo corazón el hermoso librito Léeme o Laméntalo de EDM. Estas iniciales son utilizadas por el padre O'Sullivan, que significan Engant de Marie, es decir, Hijo de María. Aunque este libro es pequeño, está destinado a hacer un gran bien entre los católicos, muchos de los cuales son increíblemente ignorantes de la gran doctrina del purgatorio. En consecuencia, poco o nada hacen para evitarlo ellos mismos y poco para ayudar a las pobres almas que sufren allí tan intensamente, esperando las misas y oraciones que deben ser ofrecidas por ellos. Es nuestro más sincero deseo que todo católico lea este pequeño libro y lo difunda lo más ampliamente posible. Prólogo. Este título es algo sorprendente. Sin embargo, si examina este pequeño libro, verá por sí mismo lo bien que se lo merece. El libro nos dice cómo salvarnos a nosotros mismos y cómo salvar a los demás de un sufrimiento indecible. Algunos libros son buenos y pueden ser leídos con provecho. Otros son mejores y deben ser leídos sin falta. Hay, sin embargo, libros de gran valor por los consejos que sugieren, la convicción que llevan consigo, el impulso de acción que nos dan de que sería una locura no leerlos. Léeme o Laméntalo pertenece a esta clase. Es de su interés, querido amigo, leerlo y releerlo, para reflexionar bien y profundamente sobre su contenido. No te arrepentirás nunca, sino que te arrepentirás mucho si no estudias sus escasas pero sustanciosas páginas. Auxilio, auxilio, sufrimos tanto. Primero. Nunca llegaremos a comprender lo suficientemente claro que una limosna, pequeña o grande, dada en favor de las almas sufrientes, se la damos directamente a Dios. Él acepta y recuerda como si se la hubieran dado directamente a Él mismo. Así, todo lo que hagamos por ellas, Dios lo acepta hecho para Él. Es como si lo aliviáramos o liberáramos a Él mismo del purgatorio. Démonos cuenta en qué manera Él nos recompensará. Segundo. Como no hay hambre, ni sed, ni pobreza, ni necesidad, ni dolor, ni sufrimiento que se compare con lo que soportan las almas del purgatorio, no hay limosna más meritoria, ni más agradable a Dios, ni más meritoria para nosotros que la limosna, las oraciones, las misas que damos a las benditas almas. Tercero. Es muy posible que algunos de nuestros seres más cercanos y queridos estén todavía sufriendo los insoportables dolores del purgatorio y nos pidan piadosamente ayuda y alivio. ¿No es terrible que estemos tan endurecidos como para no pensar más en ellos, que seamos tan crueles como para olvidarlos deliberadamente? Por el amor de Dios, hagamos todo lo que podamos por ellos. Todo católico debería unirse a la Asociación de las Benditas Almas. Purgatorio. Tened piedad de mí, al menos vosotros, amigos míos, porque la mano del Señor me ha tocado. Job 19:21. Esta es la conmovedora oración que las pobres almas del purgatorio dirigen a sus amigos de la tierra, rogando, implorando su ayuda, con acentos de la más profunda angustia. Hay muchos que son sordos a sus plegarias. Es incomprensible cómo algunos católicos, incluso aquellos que son muy devotos, descuidan vergonzosamente las almas del purgatorio. Casi parece que no creen en el purgatorio. Es cierto que sus ideas sobre el tema son muy confusas. Días, semanas y meses pasan sin que se celebre una misa por las benditas almas. Rara vez también escuchan la misa por ellas, rara vez rezan por ellas, rara vez piensan en ellas. Mientras gozan de la plenitud de la salud y la felicidad, ocupadas con su trabajo, preocupados de sus diversiones, las pobres almas sufren agonías indecibles en sus lechos de llamas.
¿Cuál es la causa de esta horrible insensibilidad? Ignorancia, ignorancia extrema e inexplicable. La gente no se da cuenta de lo que es el purgatorio. No tienen idea de sus terribles dolores, y no tienen idea de los largos años que las almas están detenidas en estos horribles fuegos. Como resultado, no se preocupan por evitar el purgatorio, y peor aún, descuidan cruelmente a las pobres almas que ya están allí y que dependen completamente de ellas para su ayuda. Querido lector, examine este pequeño libro con cuidado y bendecirá el día en que cayó en sus manos. Capítulo 1. ¿Qué es el purgatorio? Es una prisión de fuego en la que casi todas las almas, salvadas, se sumergen después de la muerte y en la que sufren el más intenso dolor. Esto es lo que los grandes doctores de la Iglesia nos dicen del purgatorio. Su sufrimiento es tan doloroso que un minuto en este horrible incendio parece un siglo. Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los teólogos, dice que el fuego del purgatorio es igual en intensidad al fuego del infierno, y que el más mínimo contacto con él es más espantoso que todos los posibles sufrimientos de esta tierra. San Agustín, el más grande de los santos doctores, enseña que para purificarse de sus faltas antes de ser admitidos en el cielo, las almas después de la muerte son sometidas a un fuego más penetrante, más espantoso que todo lo que podemos ver, o sentir, o concebir en esta vida. Aunque este fuego está destinado a limpiar y purificar el alma, añade el santo doctor, es más agudo que cualquier cosa que podamos soportar en la tierra. San Cirilo de Alejandría no duda en decir que sería preferible sufrir todos los posibles tormentos de la tierra hasta el día del juicio final que pasar un día en el purgatorio. Otro gran santo dice, nuestro fuego en comparación con el fuego del purgatorio, es como una brisa refrescante. Los otros escritores sagrados hablan en términos idénticos de este horrible incendio. ¿Cómo es que los dolores del purgatorio son tan severos? 1. El fuego que vemos en la tierra fue hecho por la bondad de Dios para nuestra comodidad y bienestar, aún así, cuando se usa como un tormento, es el más espantoso que podemos imaginar. 2. El fuego del purgatorio, por el contrario, fue hecho por la justicia de Dios para castigarnos y purificarnos y es, por lo tanto, incomparablemente más severo. 3. Nuestro fuego a lo sumo quema nuestro cuerpo de arcilla, mientras que el fuego del purgatorio actúa sobre el alma espiritual, que es mucho más sensible al dolor. 4. Cuanto más intenso es nuestro fuego, más rápidamente destruye a su víctima, que por lo tanto deja de sufrir, mientras que el fuego del purgatorio inflige el dolor más agudo y violento, pero nunca mata al alma ni disminuye su sensibilidad. 5. El dolor de la pérdida o de la separación de Dios, que las almas también sufren en el purgatorio, es mucho más severo que el fuego del purgatorio. El alma separada del cuerpo anhela, con toda la intensidad de su naturaleza espiritual, a Dios. Se consume con un intenso deseo de ir hacia Él. Sin embargo, se mantiene en reserva. No hay palabras para describir la angustia de este deseo insatisfecho. Qué locura, por lo tanto, es que los seres inteligentes no tomen todas las precauciones posibles para evitar tan terrible destino. Es una tontería decir que no puede ser así, que no podemos entenderlo, que es mejor no pensar ni hablar de ello. El hecho sigue siendo siempre el mismo, lo creamos o no, que los dolores del purgatorio están más allá de todo lo que podemos imaginar o concebir. Estas son las palabras de San Agustín. Capítulo 2. ¿Puede ser todo esto verdad? La existencia del purgatorio es tan cierta que ningún católico ha dudado de ella. Fue enseñado desde los primeros días de la Iglesia y fue aceptado con una fe indudable dondequiera que se predicara el Evangelio. La doctrina se revela en la Sagrada Escritura y ha sido transmitida por la tradición, enseñada por la Iglesia infalible y creída por millones y millones de fieles de todos los tiempos. Sin embargo, como hemos señalado, las ideas de muchos son vagas y superficiales en este tema tan importante. Son como una persona que cierra los ojos y camina deliberadamente sobre el borde de un precipicio. Harían bien en recordar que el mejor medio de disminuir nuestro tiempo de permanencia en el purgatorio, o de evitarlo por completo, es tener ideas claras de ello, pensar bien en ello y adoptar los medios que Dios ofrece para evitarlo. No pensar en ello es fatal. No es otra cosa que preparar para sí mismos un purgatorio temerosamente largo y riguroso.
El príncipe polaco. Un príncipe polaco que por alguna razón política, había sido exiliado de su país natal, compró un hermoso castillo y una propiedad en Francia. Desafortunadamente había perdido la fe de su infancia y estaba, en el momento de nuestra historia, ocupado en escribir un libro contra Dios y la existencia de una vida futura. Paseando una noche en su jardín, se encontró con una pobre mujer que lloraba amargamente. La interrogó sobre la causa de su dolor. «Ay, príncipe», respondió ella, «soy la esposa de Jean-Marie, su antiguo mayordomo, que murió hace 2 días. Fue un buen marido para mí y un fiel servidor de su Alteza. Su enfermedad fue larga y gasté todos nuestros ahorros en los médicos, y ahora no me queda nada para que se celebren misas por su alma». El príncipe, conmovido por su dolor, dijo algunas palabras amables y, aunque profesando no creer más en una vida futura, le dio algunas monedas de oro para que se celebraran misas por el alma de su marido. Poco después, fue de nuevo por la tarde, el príncipe estaba en su estudio trabajando febrilmente en su obra. Escuchó un fuerte golpe en la puerta y sin levantar la vista llamó al visitante a entrar. La puerta se abrió lentamente y un hombre entró y se puso de pie frente al escritorio del príncipe. Al levantar la vista, cuál no sería el asombro del príncipe al ver a Jean-Marie, su mayordomo muerto, mirándolo con una dulce sonrisa. «Príncipe», dijo, «vengo a agradecerle las misas que permitió que mi esposa mandara a rezar por mi alma. Gracias a la sangre salvadora de Cristo, que fue ofrecida por mí, ahora voy al cielo, pero Dios me ha permitido venir y agradecerle su generosa limosna». Luego añadió de manera impresionante: «Príncipe, hay un Dios, una vida futura, un cielo y un infierno». Habiendo dicho estas palabras, desapareció. El príncipe se arrodilló y pronunció un ferviente credo: «Creo en Dios». San Antonino y su amigo. Aquí hay una narración un tanto diferente, pero no menos instructiva. San Antonino, el ilustre arzobispo de Florencia, relata que un piadoso caballero había muerto, que era un gran amigo del convento dominico en el que residía el santo. Se ofrecieron muchas misas y sufragios por su alma. El santo se sintió muy afligido cuando, después de mucho tiempo, se le apareció el alma del pobre caballero, sufriendo dolores insoportables. «Oh, mi querido amigo», exclamó el arzobispo, «¿todavía estás en el purgatorio, tú que llevaste una vida tan piadosa y devota?» «Sí, permaneceré allí por mucho tiempo», respondió el pobre sufriente, «porque cuando estaba en la tierra no ofrecí sufragios por las almas del purgatorio. Ahora Dios, por un justo juicio, ha aplicado los sufragios que se han ofrecido por mí a aquellas almas por las que debería haber rezado. Pero también Dios, en su justicia, me dará todos los méritos de mis buenas obras cuando entre en el cielo, pero antes debo expiar mi grave descuido con respecto a los demás. Tan ciertas son las palabras de nuestro Señor: con la vara con que midáis, se os medirá. Recordad vosotros que leéis estas líneas, que el terrible destino de este piadoso caballero será el destino de todos aquellos que se nieguen a rezar y se nieguen a ayudar a las benditas almas. Capítulo 3. ¿Cuánto tiempo permanecen las almas en el purgatorio? El tiempo de permanencia de las almas en el purgatorio depende de a. El número de sus faltas. b. La malicia y la deliberación con que se han cometido. c. La penitencia hecha o no hecha, la satisfacción hecha o no hecha por los pecados durante la vida. d. Mucho depende también de los sufragios ofrecidos por ellas después de la muerte. Lo que se puede decir con seguridad es que el tiempo que las almas pasan en el purgatorio es, por regla general, mucho más largo de lo que la gente comúnmente imagina. Citaremos algunos de los muchos ejemplos que se cuentan en las vidas y revelaciones de los santos. El padre de San Luis Bertrán fue un cristiano ejemplar, como es natural, al ser el padre de un santo tan grande. Incluso había deseado convertirse en un monje cartujo hasta que aprendió que no era la voluntad de Dios para él. Cuando murió tras largos años de práctica de todas las virtudes cristianas, su santo hijo, consciente de los rigores de la justicia de Dios, ofreció muchas misas y derramó las más fervientes súplicas por el alma que tanto amaba. Una visión de su padre aún en el purgatorio le obligó a intensificar 100 veces sus sufragios. Añadió severas penitencias y largos ayunos a sus misas y oraciones.
Sin embargo, pasaron 8 años enteros antes de que obtuviera la liberación de su padre. La hermana de San Malaquías estuvo retenida en el purgatorio durante mucho tiempo, a pesar de las misas, oraciones y mortificaciones heroicas que el santo ofreció por ella. Estaba relacionada con una santa monja de Pamplona, que había logrado liberar a muchas monjas carmelitas del purgatorio, que la mayoría de ellas habían pasado allí periodos de 30 a 60 años. Monjas carmelitas en el purgatorio durante 40, 50 y 60 años. ¿Qué será para aquellos que viven en medio de las tentaciones del mundo y con todos sus cientos de debilidades? San Vicente Ferrer, después de la muerte de su hermana, rezó con increíble fervor por su alma y ofreció muchas misas por su liberación. Ella se le apareció al fin y le dijo que si no hubiera sido por su poderosa intercesión ante Dios, ella debería haber permanecido un tiempo interminable en el purgatorio. En la orden dominica es la regla rezar por los maestros generales por nombre en sus aniversarios. Muchos de ellos han muerto hace varios cientos de años. Eran hombres especialmente eminentes por su piedad y aprendizaje. Esta regla no sería aprobada por la Iglesia si no fuera necesaria y prudente. No queremos dar a entender que todas las almas están detenidas por igual en los fuegos expiatorios. Muchos han cometido faltas menores y han hecho más penitencia. Por lo tanto, su castigo será mucho menos severo. Sin embargo, los ejemplos que hemos citado son muy acertados, porque si estas almas que disfrutaron de la intimidad, que vieron el ejemplo y que compartieron la intercesión de grandes santos durante sus vidas y fueron ayudadas por sus más eficaces sufragios después de la muerte, fueron todavía detenidas durante tanto tiempo en el purgatorio, ¿qué no puede pasarnos a nosotros que no disfrutamos de ninguno de estos maravillosos privilegios? ¿Por qué una expiación tan larga? Las razones no son difíciles de encontrar. 1. La malicia del pecado es muy grande. Lo que nos parecen pequeñas faltas son en realidad graves ofensas contra la infinita bondad de Dios. Basta con ver cómo los santos lloraron por sus faltas. Somos débiles, se puede afirmar. Es verdad, pero entonces Dios nos ofrece abundantes gracias para fortalecer nuestra debilidad, nos da luz para ver la gravedad de nuestras faltas, y la fuerza necesaria para conquistar la tentación. Si aún somos débiles, la culpa es toda nuestra. No usamos la luz y la fuerza que Dios nos ofrece tan generosamente, no rezamos, no recibimos los sacramentos como deberíamos. 2. Un eminente teólogo observa sabiamente que si las almas son condenadas al infierno por toda la eternidad a causa de un pecado mortal, no es de extrañar que otras almas sean detenidas durante largos años en el purgatorio y que hayan cometido innumerables pecados veniales deliberados, algunos de los cuales son tan graves que en el momento de su comisión el pecador apenas sabe si son mortales o veniales. También pueden haber cometido muchos pecados mortales por los que han tenido poco dolor y han hecho poca o ninguna penitencia. La culpa ha sido remitida por la absolución, pero el dolor debido a los pecados tendrá que ser pagado en el purgatorio. Nuestro Señor nos dice que tendremos que rendir cuentas por cada palabra ociosa que digamos y que no podemos salir de nuestra prisión hasta que hayamos pagado el último centavo. Mateo 5 y 26. Los santos cometieron pocos y leves pecados, y aún así se entristecieron mucho e hicieron severas penitencias. Nosotros cometemos muchos y graves pecados, y nos entristecemos poco y hacemos poca o ninguna penitencia. Pecados veniales. Sería difícil calcular el inmenso número de pecados veniales que cualquier católico comete. A. Hay un número infinito de faltas de amor propio, de egoísmo, pensamientos, palabras y actos de sensualidad, también en 100 formas, faltas de caridad en pensamiento, palabra y obra, pereza, vanidad, celos, tibieza e innumerables otras faltas. B. Hay pecados de omisión a los que prestamos poca atención. Amamos tan poco a Dios, y sin embargo Él tiene 1000 derechos sobre nuestro amor. Lo tratamos con frialdad, indiferencia e ingratitud. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Alguna vez le agradecemos como deberíamos? Permanece día y noche en el altar, esperando nuestras visitas, ansioso de ayudarnos. Qué pocas veces vamos a Él. Él anhela entrar en nuestros corazones en la Santa Comunión, y le negamos la entrada.
Se ofrece por nosotros en el altar cada mañana en la misa y da océanos de gracias a los que asisten al gran sacrificio. Sin embargo, muchos son demasiado perezosos para ir a este Calvario. ¡Qué abuso de la gracia! Nuestros corazones son mezquinos y duros, llenos de amor propio. Tenemos hogares felices, comida espléndida, ropa de abrigo, una abundancia de todas las cosas buenas. Muchos de los que nos rodean viven con hambre y miseria, y les damos tan poco, mientras que gastamos pródigamente e innecesariamente en nosotros mismos. De la vida se nos da para servir a Dios, para salvar nuestras almas. La mayoría de los cristianos, sin embargo, se conforman con dar a Dios 5 minutos de oración por la mañana, 5 minutos por la noche. El resto de las 24 horas se dedican al trabajo, al descanso y al placer. 10 minutos para Dios, para nuestras almas inmortales, para el gran trabajo que tenemos que hacer, es decir, nuestra salvación. 23 horas y 50 minutos para esta vida transitoria. ¿Es justo para Dios? Se puede alegar que nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestros sufrimientos se hacen por Dios. Deberían estarlo y entonces nuestros méritos serían realmente grandes. La verdad es que muchos apenas piensan en Dios durante el día. El único objeto absorbente de sus pensamientos es el yo. Piensan, trabajan, descansan y duermen para satisfacerse. Dios tiene muy poco lugar en sus días y en sus mentes. Esto es un ultraje a su amoroso corazón, que siempre está pensando en nosotros. Ahora para llegar a los pecados mortales. Muchos cristianos, por desgracia, cometen pecados mortales durante su vida, pero aunque los confiesan, no obtienen la debida satisfacción por ellos, como ya hemos dicho. El venerable Veda parece ser de la opinión de que aquellos que pasan gran parte de sus vidas en la comisión de pecados graves y los confiesan en su lecho de muerte pueden ser detenidos en el purgatorio incluso hasta el último día. Santa Gertrudis en sus revelaciones afirma que aquellos que han cometido muchos pecados graves y no han hecho la debida penitencia no pueden participar en los sufragios ordinarios de la Iglesia por un tiempo muy considerable. Todos esos pecados mortales y veniales se acumulan durante los años de nuestra vida. Todos y cada uno de ellos deben ser expiados después de la muerte. ¿Es entonces una maravilla que las almas tengan que permanecer tanto tiempo en el purgatorio? Capítulo 4. ¿Por qué rezar por las pobres almas? La gran ley de nuestro Señor es que debemos amarnos los unos a los otros, genuina y sinceramente. El primer gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y alma. El segundo, o mejor dicho una parte del primero, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no es un consejo o un mero deseo del Todopoderoso. Es su gran mandamiento, la base y la esencia de su ley. Tan cierto es esto que Él toma como hecho a sí mismo lo que hacemos por nuestro prójimo, y como rehusado a sí mismo lo que rehusamos a nuestro prójimo. Leemos en el Evangelio de San Mateo, Mateo 25, 34 a 46, las palabras que Cristo dirigirá a los justos en el día del juicio. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estaba en prisión, y tú viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y vinimos a ti? Y el Rey, respondiendo, les dirá: os aseguro que mientras lo hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Entonces les dirá también a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tenía sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te atendimos. Entonces él les responderá diciendo:
os aseguro que mientras no lo hayáis hecho con uno de estos últimos, tampoco lo habéis hecho conmigo. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Algunos católicos parecen pensar que esta ley ha caído en suspenso en estos días de autoafirmación y egoísmo, cuando cada uno solo piensa en sí mismo y en su engrandecimiento personal. Es inútil insistir en la ley del amor hoy en día, dicen, cada uno tiene que cambiar por sí mismo o hundirse. No existe tal cosa. La gran ley de Dios sigue y seguirá estando en plena vigencia. No es más que nunca necesario, más que nunca nuestro deber y más que nunca nuestro mejor interés. Estamos obligados a rezar por las benditas almas. Siempre estamos obligados a amarnos y ayudarnos mutuamente, pero cuanto mayor es la necesidad de nuestro prójimo, más rigurosa y urgente es esta obligación. No es un favor que podamos hacer o dejar de hacer, es nuestro deber, debemos ayudarnos mutuamente. Sería un crimen monstruoso, por ejemplo, negar a los pobres y a los indigentes el alimento necesario para mantenerlos con vida. Sería espantoso rechazar la ayuda a alguien en la más absoluta necesidad, pasar de largo y no extender una mano para salvar a un hombre que se ahoga. No solo debemos ayudar a los demás cuando sea fácil y conveniente, sino que debemos hacer todos los sacrificios, cuando sea necesario, para socorrer a nuestro hermano en apuros. Ahora bien, ¿quién puede necesitar más urgentemente nuestra caridad que las almas del purgatorio? ¿Qué hambre, sed o sufrimientos terribles en esta tierra pueden compararse con sus terribles tormentos? Ni los pobres, ni los enfermos, ni el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor tienen una necesidad tan urgente de nuestro socorro. Sin embargo, encontramos muchas personas de buen corazón que se interesan por cualquier otro tipo de sufrimiento, pero por desgracia apenas uno que trabaja para las benditas almas. ¿Quién puede tener más derecho a nosotros? Entre ellos también pueden estar nuestras madres y padres, nuestros amigos y parientes cercanos. Dios desea que les ayudemos. En cualquier caso, son los amigos más queridos de Dios. Él anhela ayudarlos, Él desea fervientemente tenerlos en el cielo. Nunca más podrán ofenderle y están destinados a estar con Él para toda la eternidad. Es cierto que la justicia de Dios exige la expiación de sus pecados, pero mediante una asombrosa dispensación de su providencia pone en nuestras manos los medios para ayudarlos, nos da el poder de aliviarlos e incluso liberarlos. Nada le agrada más a Él que el hecho de que nosotros los ayudemos. Está tan agradecido con nosotros como si le hubiéramos ayudado a Él mismo. Nuestra Señora quiere que les ayudemos. Nunca una madre de esta tierra amó tan tiernamente a un niño moribundo, nunca se esforzó tanto por aliviar sus dolores, como María busca consolar a sus hijos sufrientes en el purgatorio, para tenerlos con ella en el cielo. Le damos una alegría ilimitada cada vez que sacamos un alma del purgatorio. Las almas santas nos recompensarán 1000 veces. Pero, ¿qué diremos de los sentimientos de las propias benditas almas? Sería completamente imposible describir su ilimitada gratitud a aquellos que las ayudan. Llenos de un inmenso deseo de devolver los favores que les han hecho, rezan por sus benefactores con un fervor tan grande, tan intenso, tan constante, que Dios no puede negarles nada de lo que dice Santa Catalina de Bolonia. Recibí muchos y muy grandes favores de los santos, pero aún mayores favores de las benditas almas. Cuando finalmente se liberan de sus dolores y disfrutan de la beatitud del cielo, lejos de olvidar a sus amigos de la tierra, su gratitud no tiene límites. Postrados ante el trono de Dios, nunca dejan de rezar por aquellos que los ayudaron. Con sus oraciones protegen a sus amigos de los peligros y los protegen de los males que los amenazan. Nunca dejarán de rezar hasta que vean a sus benefactores a salvo en el cielo, y serán para siempre sus más queridos, sinceros y mejores amigos. Si los católicos solo supieran que poderosos protectores se aseguran ayudando a las benditas almas, no serían tan negligentes al rezar por ellas. Las benditas almas disminuirán nuestro purgatorio. Otra gran gracia que obtienen para sus ayudantes es un corto y fácil purgatorio, o posiblemente su completa remisión. San Juan Masías, el hermano laico dominico, tenía una maravillosa devoción por las almas del purgatorio. Obtuvo por sus oraciones, principalmente por el rezo del rosario, la liberación de 1.400.000 almas.
A cambio le obtuvieron las gracias más abundantes y extraordinarias y vinieron a la hora de su muerte para ayudarle, consolarle y acompañarle al cielo. Este hecho es tan cierto que fue insertado por la Iglesia en la bula de su beatificación. El docto cardenal Baronius relata un incidente similar. Él mismo fue llamado para asistir a un caballero moribundo. De repente una multitud de espíritus benditos apareció en la cámara de la muerte, consoló al moribundo y ahuyentó a los demonios que buscaban, con un último esfuerzo desesperado, lograr su ruina. Cuando se les preguntó quiénes eran, respondieron que eran 8.000 almas que había liberado del purgatorio con sus oraciones y buenas obras. Fueron enviadas por Dios, así que dijeron, para llevarlo al cielo sin que pasara un momento en el purgatorio. Santa Gertrudis fue ferozmente tentada por el diablo cuando vino a morir. El espíritu maligno reserva una peligrosa y sutil tentación para nuestros últimos momentos. Como no encontraba ninguna otra artimaña lo suficientemente inteligente para atacar a la santa, pensó en perturbar su hermosa paz de alma sugiriendo que seguramente permanecería largos años en los horribles fuegos del purgatorio, ya que le recordó, hacía tiempo que había hecho todos sus sufragios a otras almas. Pero nuestro bendito Señor, no contento con enviar a sus ángeles y a las miles de almas que ella había liberado para ayudarla, vino él mismo en persona para alejar a Satanás y consolar a su querida santa. Le dijo a Santa Gertrudis que a cambio de todo lo que ella había hecho por las benditas almas, la llevaría directamente al cielo y multiplicaría por 100 todos sus méritos. El beato Enrique Suso de la Orden Dominica, hizo un pacto con un compañero religioso para que, cuando uno de los dos muriera, el superviviente ofreciera 2 misas cada semana por su alma, y otras oraciones también. Sucedió que su compañero murió primero, y el beato Enrique comenzó inmediatamente a ofrecer las misas prometidas. Esto lo continuó haciendo durante mucho tiempo. Por fin, seguro de que el alma de su santo amigo había llegado al cielo, dejó de ofrecer las misas. Grande fue su dolor y consternación cuando el alma del hermano muerto se le apareció sufriendo intensamente y regañándole por no celebrar las misas prometidas. El beato Enrique respondió con profundo pesar que no había continuado con las misas, creyendo que su amigo debía estar disfrutando de la visión beatífica, pero añadió que siempre lo había recordado en la oración. Oh querido hermano Enrique, por favor dame las misas, porque es la preciosa sangre de Jesús lo que más necesito, gritó el alma sufriente. El beato Enrique comenzó de nuevo y con un fervor redoblado, ofreció misas y oraciones por su amigo hasta que recibió la absoluta certeza de su entrega. Luego le tocó a él recibir gracias y bendiciones de todo tipo del querido hermano que había aliviado, y muchas veces más de las que podía esperar. Capítulo 5. ¿Cómo podemos ayudar a las benditas almas? 1. El primer medio es unirse a la Asociación de las Benditas Almas. Las condiciones son fáciles. A. Tener su nombre registrado en el libro de la asociación. B. Escuchar la misa una vez a la semana, basta con el domingo, para las benditas almas. C. Rezar y promover la devoción a las benditas almas. D. Contribuir una vez al año con una ofrenda al fondo de la misa, lo que permite a la asociación tener misas perpetuas dichas cada mes. 2. Un segundo medio para ayudar a las benditas almas es hacer que se ofrezcan misas por ellas. Esta es ciertamente la forma más eficaz de aliviarlas. 3. Aquellos que no pueden conseguir que se ofrezcan muchas misas, por falta de medios, deben asistir a tantas misas como sea posible para esta intención. Un joven que ganaba un sueldo muy modesto le dijo al escritor: mi esposa murió hace unos años. Me dieron 10 misas por ella. No podría hacer más, pero escuché 1000 por su querida alma. 4. El rezo del rosario con sus grandes indulgencias, y la realización del Vía Crucis, que también es ricamente indulgente, son medios excelentes para ayudar a las benditas almas. San Juan Masías, como vimos, liberó del purgatorio a más de 1 millón de almas, principalmente recitando el rosario y ofreciendo sus grandes indulgencias por ellas. 5. Otro medio fácil y eficaz es la repetición constante de breves oraciones de indulgencia, aplicando la indulgencia a las almas del purgatorio. Mucha gente tiene la costumbre de decir 500 o 1000 veces al día la pequeña jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, pongo mi confianza en ti, o la única palabra, Jesús.
Estas son las devociones más consoladoras, traen océanos de gracia a quienes las practican y dan un inmenso alivio a las benditas almas. Aquellos que dicen las jaculatorias 1000 veces al día ganan 300.000 días de indulgencia. ¿Qué multitud de almas pueden así aliviar? ¿Que no será al final de un mes, de un año, de 50 años? Y si no dicen las jaculatorias, ¿qué inmensa cantidad de gracias y favores habrán perdido? Es muy posible e incluso fácil decir estas jaculatorias 1000 veces al día. Pero si uno no las dice 1000 veces, que las diga 500 o 200 veces. 6. Otra oración poderosa es: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús, con todas las misas que se dicen en el mundo hoy, por las almas del purgatorio. Nuestro Señor mostró a Santa Gertrudis un gran número de almas que salían del purgatorio y se dirigían al cielo como resultado de esta oración, que la santa acostumbraba a decir frecuentemente durante el día. 7. El acto heroico consiste en ofrecer a Dios en favor de las almas del purgatorio todas las obras de satisfacción que practicamos durante la vida y todos los sufragios que se ofrecerán por nosotros después de la muerte. Si Dios recompensa tan abundantemente la más insignificante limosna dada a un pobre hombre en su nombre, ¿qué inmensa recompensa no dará a aquellos que ofrezcan todas sus obras de satisfacción en la vida y en la muerte por las almas que tanto ama? Esta ley no impide que los sacerdotes ofrezcan misa por las intenciones que deseen, o que los laicos recen por las personas u otras intenciones que deseen. Aconsejamos a todos que hagan este acto. La limosna ayuda a las benditas almas. San Martín le dio la mitad de su capa a un pobre mendigo, solo para descubrir después que se la había dado a Cristo. Nuestro Señor se le apareció y le dio las gracias. El beato Jordán de la Orden Dominica nunca pudo negarse a dar una limosna cuando se le pidió en el nombre de Dios. Un día había olvidado su bolso. Un pobre hombre imploró una limosna por el amor de Dios. En lugar de rechazarlo, Jordán, que entonces era un estudiante, le dio un precioso cíngulo o faja que apreciaba mucho. Poco después entró en una iglesia y encontró su cíngulo rodeando la cintura de una imagen de Cristo crucificado. Él también le había dado su limosna a Cristo. Todos damos nuestra limosna a Cristo. Resolución. A. Demos todas las limosnas que podamos. B. Digamos todas las misas que podamos. C. Oigamos tantas como sea posible. D. Ofrezcamos todos nuestros dolores y sufrimientos para el alivio de las benditas almas. Así libraremos a innumerables almas del purgatorio, que nos devolverán 10.000 veces. Capítulo 6. Lo que las benditas almas hacen por aquellos que las ayudan. San Alfonso María de Ligorio dice que aunque las benditas almas no pueden merecer por sí mismas, pueden obtener para nosotros grandes gracias. No son, formalmente hablando, intercesoras, como los santos, pero a través de la dulce providencia de Dios, pueden obtener para nosotros favores asombrosos y liberarnos de males, enfermedades y peligros de todo tipo. Está fuera de toda duda, como ya hemos dicho, que nos pagan 1000 veces por todo lo que hacemos por ellos. Los siguientes hechos, algunos cientos de los cuales podríamos citar, son suficientes para mostrar lo poderosos y generosos que son los amigos de las benditas almas. Como una chica encontró a su madre. Una pobre sirvienta francesa llamada Juana María escuchó una vez un sermón sobre las benditas almas que le causó una impresión indeleble. Se conmovió profundamente al pensar en los intensos e incesantes sufrimientos que las pobres almas soportan, y se horrorizó al ver cuán cruelmente son descuidadas y olvidadas por sus amigos en la tierra. Entre otras cosas, el predicador subrayó que muchas almas que en realidad están cerca de su liberación, una sola misa podría bastar para liberarlas, están a menudo detenidas durante mucho tiempo, puede ser durante años, solo porque el último sufragio necesario ha sido retenido u olvidado o descuidado. Con su simple fe, Juana María resolvió que, cueste lo que cueste, haría que se dijera una misa por las pobres almas cada mes, especialmente por el alma más cercana al cielo. Ganaba poco y a veces era difícil mantener su promesa, pero nunca falló. En una ocasión fue a París con su ama y allí cayó enferma, por lo que se vio obligada a ir al hospital. Desafortunadamente la enfermedad fue larga y su ama tuvo que volver a casa, esperando que su criada se reuniera pronto con ella. Cuando por fin la pobre sirvienta pudo salir del hospital,
lo único que le quedó de sus escasos ingresos fue un franco. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde ir? De repente el pensamiento pasó por su mente que no había tenido su habitual misa mensual ofrecida por las benditas almas. Pero solo tenía un franco. Era poco para comprar comida. Sin embargo, su confianza en que las benditas almas no le fallarían triunfó. Entró en una iglesia y le pidió a un sacerdote, que estaba a punto de decir la misa, que la ofreciera por las benditas almas. Él consintió en hacerlo sin soñar que la modesta limosna ofrecida era el único dinero que la pobre chica poseía. Al final del santo sacrificio, nuestra heroína dejó la iglesia. Una ola de tristeza nubló su rostro, se sintió totalmente desconcertada. Un joven caballero, conmovido por su evidente angustia, le preguntó si estaba en problemas y si podía ayudarla. Ella contó su historia brevemente y terminó diciendo cuánto deseaba trabajar. De alguna manera se sintió consolada por la forma amable en que el joven escuchó lo que ella dijo, y recuperó totalmente su confianza. Estoy encantado más allá de toda medida, dijo, de ayudarla. Conozco a una dama que incluso ahora está buscando una sirvienta. Venid conmigo. Y diciendo eso la llevó a una casa no muy lejana y le pidió que tocara la campana, asegurándole que encontraría trabajo. En respuesta a su llamada, la propia señora de la casa abrió la puerta y preguntó lo que Juana María necesitaba. Señora, dijo, me han dicho que está buscando una sirvienta. No tengo trabajo y debería estar contenta de conseguir el puesto. La dama se sorprendió y respondió, ¿quién podría haberle dicho que necesitaba un sirviente? Hace solo unos minutos tuve que despedir a mi criada, y eso en un momento dado. ¿No la conoció? No, señora. La persona que me informó de que necesitaba una criada era un joven caballero. Imposible, exclamó la señora. Ningún joven, de hecho nadie, podría haber sabido que yo necesitaba un sirviente. Pero señora, respondió la chica con entusiasmo, señalando un cuadro en la pared, ese es el joven que me lo dijo. Vaya, niña, es mi único hijo, que lleva muerto más de un año. Muerto o no, afirmó la muchacha con profunda convicción en su voz, fue él quien me dijo que viniera a usted, e incluso me llevó a la puerta. Mira la cicatriz sobre su ojo, lo reconocería en cualquier parte. Luego siguió la historia completa de cómo, con su último franco, había hecho que se ofreciera la misa por las benditas almas, especialmente por las más cercanas al cielo. Convencida por fin de la verdad de lo que Juana María le había dicho, la señora la recibió con los brazos abiertos. Ven, dijo, aunque no como mi sirvienta, sino como mi querida hija. Has enviado a mi querido hijo al cielo. No tengo ninguna duda de que fue él quien te trajo a mí. Como un pobre chico se convirtió en obispo, cardenal y santo. San Pedro Damián perdió a su padre y a su madre poco después de su nacimiento. Uno de sus hermanos lo adoptó, pero lo trató con una dureza antinatural, obligándolo a trabajar duro y dándole comida pobre y poca ropa. Un día Pedro encontró una pieza de plata, que representaba para él una pequeña fortuna. Un amigo le dijo que podía usarla conscientemente para sí mismo, ya que el dueño no podía ser encontrado. La única dificultad que tuvo Pedro fue elegir lo que más necesitaba, porque necesitaba muchas cosas. Mientras daba vueltas al asunto en su joven mente, se le ocurrió que podía hacer algo mejor, es decir, hacer que se celebrara una misa por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las almas de sus queridos padres. A costa de un gran sacrificio, puso en práctica este pensamiento e hizo que se ofreciera la misa. Las benditas almas pagaron su sacrificio muy generosamente. A partir de ese día un cambio completo se hizo evidente en su fortuna. Su hermano mayor llamó a la casa donde vivía y, horrorizado por las brutales penurias a las que estaba sometido el pequeño, dispuso que fuera entregado a su propio cuidado. Lo vistió y lo alimentó como a su propio hijo, y lo educó y cuidó con mucho cariño. Bendición tras bendición. Los maravillosos talentos de Pedro se hicieron conocidos, y fue rápidamente promovido al sacerdocio, algún tiempo después fue elevado al episcopado y finalmente nombrado cardenal.
Los milagros atestiguaron su gran santidad, de modo que después de la muerte fue canonizado y nombrado doctor de la Iglesia. Estas maravillosas gracias le llegaron después de la misa que se celebró por las benditas almas. Una aventura en los Apeninos. Un grupo de sacerdotes fue llamado a Roma para tratar un grave asunto de negocios. Eran portadores de importantes documentos, y se les confió una gran suma de dinero para el Santo Padre. Conscientes de que los Apeninos por los que tenían que pasar, estaban infestados de atrevidos bandidos, eligieron un conductor de confianza. No había ningún túnel a través de las montañas ni tren en aquellos días. Se pusieron bajo la protección de las benditas almas y decidieron decir un de profundis cada hora por ellos. En el corazón de las montañas, el conductor dio la alarma y al mismo tiempo azotó a los caballos en un galope furioso. Mirando a su alrededor, los sacerdotes vieron feroces bandidos a cada lado del camino con rifles apuntando, listos para disparar. Se sorprendieron de que no sonara ningún disparo. Estaban completamente a merced de los bandidos. Después de una hora de viaje el conductor se detuvo y, mirando a los sacerdotes, dijo: «No puedo entender cómo escapamos. Estos bandidos nunca perdonan a nadie». Los padres estaban convencidos de que debían su seguridad a las benditas almas, hecho que fue confirmado posteriormente sin lugar a dudas. Cuando sus negocios concluyeron en Roma, uno de ellos fue dejado en la ciudad eterna, donde fue nombrado capellán de una prisión. No mucho después, uno de los más feroces bandidos de Italia fue capturado, condenado a muerte por una larga serie de asesinatos y esperaba ser ejecutado en esta prisión. Ansioso por ganar su confianza, el capellán le contó varias aventuras que él mismo había tenido y, finalmente, de su reciente fuga en los Apeninos. El criminal manifestó el mayor interés en la historia. Cuando terminó, exclamó: «Yo era el líder de esa banda. Pensamos que tenían dinero y decidimos robarles y asesinarles. Una fuerza invisible impidió que todos y cada uno de nosotros disparáramos, como seguramente lo habríamos hecho de haber sido capaces». El capellán le contó al bandido cómo se habían puesto bajo la protección de las benditas almas, y que atribuían su liberación a su protección. El bandido no tuvo dificultad en creerlo. De hecho, hizo su conversión más fácil. Murió lleno de arrepentimiento. Como el Papa Pío IX curó un mal recuerdo. El venerable pontífice Pío IX nombró obispo de una diócesis a un religioso santo y prudente llamado Padre Tomaso. El sacerdote, alarmado por la responsabilidad que se le imponía, suplicó encarecidamente que se le dispensara. Sus protestas fueron en vano. El Santo Padre conocía sus méritos. Superado por la aprensión, el humilde religioso solicitó una audiencia con el Papa, que lo recibió con la mayor amabilidad. Una vez más suplicó fervientemente ser excusado, pero el Papa era inamovible. Como último recurso, el padre Tomaso le dijo al Santo Padre que tenía muy mala memoria, lo que naturalmente resultaría ser un grave impedimento para el alto cargo que se le había asignado. Pío IX respondió con una sonrisa: «Vuestra diócesis es muy pequeña en comparación con la Iglesia universal, que llevo sobre mis hombros. Sus preocupaciones serán muy ligeras en comparación con las mías. Yo también sufrí un grave defecto de memoria, pero prometí rezar fervientemente cada día por las benditas almas, que a cambio, me han otorgado una excelente memoria. Hágalo también usted, querido padre, y tendrá motivos para alegrarse. Cuanto más damos, más recibimos». Un hombre de negocios de Boston se unió a la Asociación de las Santas Almas y dio una gran suma de dinero anualmente para que se pudieran decir oraciones y misas por ellos. El director de la asociación se sorprendió de la generosidad del caballero, ya que sabía que no era un hombre rico. Preguntó amablemente un día si las limosnas que tan generosamente dio eran su propia ofrenda o donaciones que había recogido de otros. «Lo que ofrezco, queridos padres», dijo el caballero, «es mi propia ofrenda. No se alarmen. No soy un hombre muy rico, y pueden pensar que doy más de lo que puedo hacer. No es así, porque lejos de empobrecerme por mi caridad, las benditas almas se encargan de que gane considerablemente más de lo que doy. A ellas no les gana nadie en generosidad. La impresora de Colonia. El célebre impresor de Colonia,
William Friesen, nos da el siguiente relato de cómo su hijo y su esposa fueron restaurados por las benditas almas. William Friesen recibió la orden de imprimir un pequeño trabajo sobre el purgatorio. Cuando estaba corrigiendo las pruebas, su atención fue captada por los hechos narrados en el libro. Aprendió por primera vez qué maravillas pueden hacer las benditas almas por sus amigos. Justo en ese momento su hijo cayó gravemente enfermo, y pronto el caso se volvió desesperado. Recordando lo que había leído sobre el poder de las benditas almas, Friesen prometió inmediatamente difundir, a su costa, 100 copias del libro que su empresa estaba imprimiendo. Para hacer la promesa más solemne, fue a la iglesia y allí hizo su voto. De inmediato una sensación de paz y confianza llenó su alma. De regreso a casa, el muchacho, que no había podido tragar una gota de agua, pidió comida. Al día siguiente estaba fuera de peligro y pronto se curó completamente. Inmediatamente Friesen ordenó que se distribuyeran los libros sobre el purgatorio, seguro de que era la mejor manera de obtener ayuda para las almas que sufrían, interesando a un centenar de personas en ellos. Nadie que sepa lo que sufren las pobres almas puede negarse a rezar por ellas. El tiempo pasó, y una nueva pena cayó sobre su familia. Esta vez su querida esposa fue golpeada y, a pesar de todos los cuidados, empeoró cada día. Perdió el uso de su mente y quedó casi completamente paralizada, por lo que el médico perdió toda esperanza. El marido, pensando en lo que las benditas almas habían hecho por su hijo, corrió de nuevo a la iglesia y prometió distribuir 200 de los libros sobre el purgatorio, pidiendo a cambio el urgente socorro de las benditas almas. Maravilloso de relatar, la aberración mental cesó, la mente de su esposa se normalizó y recuperó el uso de sus miembros y de su lengua. En poco tiempo se recuperó perfectamente. La cura de un cáncer. Doña Joana de Meneses habla así de su cura. Ella estaba sufriendo severamente de un crecimiento canceroso en la pierna y estaba sumida en la pena. Recordando lo que había oído sobre el poder de las almas del purgatorio, resolvió poner toda su confianza en ellas e hizo que se ofrecieran 9 misas por ellas. Prometió además publicar noticias de su cura si se le concedía. Gradualmente la hinchazón bajó, y el tumor y el cáncer desaparecieron. Un escape de los bandidos. El padre Luis Manazzi, un celoso misionero, tenía una gran devoción por las almas del purgatorio. Se vio obligado a emprender un peligroso viaje, pero confiadamente pidió a las benditas almas que le protegieran en los peligros con los que se encontraría. Su camino atravesaba un vasto desierto, que sabía que estaba infestado de bandidos. Mientras avanzaba, rezando el rosario por las benditas almas, no se sorprendió al mirar a su alrededor, sino al encontrarse rodeado por un guardaespaldas, por así decirlo, de espíritus benditos. Pronto descubrió la razón. Había caído en una emboscada de bandidos, pero las benditas almas lo rodearon y expulsaron a los malhechores que buscaban su vida. Las benditas almas no lo abandonaron hasta que estuvo fuera de peligro. Un regreso a la vida. El prior de Cirfontaines nos da su historia. Un joven de mi parroquia cayó peligrosamente enfermo con una fiebre tifoidea. Sus padres se vieron abrumados por el dolor y me pidieron que lo recomendara a las oraciones de los miembros de la Asociación de las Benditas Almas. Era sábado. El muchacho estaba a las puertas de la muerte. Los médicos habían recurrido a todos los remedios. Todo en vano. No se les ocurría nada más. Estaban desesperados. Yo era el único que tenía esperanza. Conocía el poder de las benditas almas, porque ya había visto lo que podían hacer. El domingo rogué a los asociados de las benditas almas que rezaran fervientemente por nuestro amigo enfermo. El lunes el peligro pasó. El chico se curó. Leer y despertar. En mi larga vida, escribe un sacerdote, he notado con asombro cómo pocos católicos dan generosamente a los pobres y necesitados, a pesar de lo que nuestro bendito Señor les ordena. También he observado que algunos católicos son, en efecto, muy generosos y buenos. Algunos se preocupan por los pobres, otros se ocupan de los enfermos. Los leprosos, los tuberculosos, los enfermos de cáncer, los deficientes mentales, todos tienen sus amigos. Algunos prefieren ayudar a los jóvenes,
los corazones de otros se dirigen a los ancianos. Todas las clases de pobres y necesitados se encuentran campeones, aunque, como he dicho, no son tantos y tan generosos como deberían ser. Lo más extraño de todo es que nunca he conocido a un hombre o mujer que se haya dedicado completamente, de todo corazón, a la más grande de todas las caridades, a la más grande de todos los necesitados, a saber, las benditas almas del purgatorio. Puede que haya unos pocos que lo hagan, pero en mi larga y muy variada experiencia, nunca he conocido a ninguno. Ay, las palabras de este buen sacerdote son muy ciertas. Apelamos a aquellos que aún no se han dedicado a ninguna forma particular de caridad para que dediquen todas sus energías a las benditas almas. Que hagan lo que puedan personalmente y también induzcan a otros a ayudar. El mejor modo es practicar los consejos contenidos en este librito y difundir lo más que puedan, y así hacer cientos de amigos de las benditas almas. ¿Quién puede leerlo y negarse a ayudarles? Apéndice. El escapulario marrón. La siguiente información oficial se obtuvo del Centro Nacional del Escapulario, Darien, Illinois, Estados Unidos el 9 de mayo de 1986. Dos maravillosas promesas de Nuestra Señora del Monte Carmelo están disponibles para aquellos que se han inscrito en el escapulario marrón. La gran promesa de la Santísima Virgen María, dada a San Simón Stock el 16 de julio de 1251, es la siguiente: quien muera llevando este escapulario no sufrirá el fuego eterno. La segunda promesa del escapulario de Nuestra Señora, conocida como el privilegio sabbatino, la palabra sabbatine, que significa sábado, fue dada por la Santísima Virgen María al Papa Juan XXII en el año 1322 y es la siguiente: yo, la Madre de la Gracia, descenderé el sábado después de su muerte y a quien encuentre en el purgatorio, lo liberaré. Hay tres condiciones para obtener este privilegio: 1. El uso del escapulario marrón; 2. La práctica de la castidad según el propio estado de vida; 3. El rezo diario del pequeño oficio de la Santísima Virgen María. Los que no saben leer pueden abstenerse de comer carne los miércoles y sábados en lugar de rezar el pequeño oficio. Además, cualquier sacerdote que tenga facultades diocesanas, esto incluye a la mayoría de los sacerdotes, tiene la facultad adicional de cambiar el tercer requisito por otro trabajo piadoso, por ejemplo, el rosario diario. Debido a la grandeza del privilegio sabbatino, la Orden de las Carmelitas sugiere que el tercer requisito no se conmute por nada menos que el rezo diario de 7 Padrenuestros, 7 Avemarías y 7 Glorias a los Padres. Dios les bendiga.